La pregunta es para Juan Peña, como calvinista y panelista de este conversatorio. ¿Podrías explicar cómo entienden la predestinación incondicional los calvinistas y su relación con la elección divina? Te la vuelvo a repetir. ¿Podrías explicar cómo entiende la predestinación incondicional el calvinista y su relación con la elección divina? Tienes 3 minutos. Adelante. Sí, pues era muy parecido a lo que estaba explicando ahorita en la diapositiva, ¿no? Dios determina desde antes de la creación del mundo quiénes va a elegir para la salvación y les provee los medios. Por eso nosotros cuando vemos que hay condicionantes de creer, de arrepentirse, esos medios son provistos por el mismo Dios, ¿verdad? Por ejemplo, la Biblia te dice, Dios manda que todos se arrepientan, pero la misma escritura te dice, 2 Timoteo 2:25, que es una concesión de Dios. Dios te concede el arrepentimiento. Por eso Pablo dice, quizás Dios les conceda que se arrepientan, usando un subjuntivo. Quizás, o sea, no está diciendo esto lo va a hacer Dios en ellos, ¿sí me explico? Entonces, Dios elige al hombre antes de crearlo para su salvación, y esto no tiene ningún conflicto con sus atributos, porque cuando Dios decide activamente salvar a esas personas y proveerles de todos los bienes que ellos carecen de bien, ¿no? Por ejemplo, los hermanos arminianos están de acuerdo que el hombre carece del bien, perdió ese albedrío en el huerto, está desprovisto de todo bien, y Dios, por ser la fuente de todo bien y perfección, ellos tienen que beber de la fuente, que en este caso es Dios, o como dice la filosofía, el primer motor que mueve no solamente el intelecto, sino que también mueve la voluntad del ser humano. Y esto lo hace de manera eficaz y eficiente en el sistema de nosotros. De tal manera que Dios, a esas personas que elige, como dice Romanos 8:29 al 30, de manera indefectible, a esos que fueron conocidos por Dios, aquí nosotros no creemos que sea un conocimiento de acciones, ¿va? Porque el texto omite esa parte. Tendría que añadírsele ahí una cláusula subordinada sustantiva de contenido, o sea, explicar Pablo el qué conoció de ellos, pero la Biblia hace silencio en esa parte. Entonces ese prejuicio, como dice el hermano Winston, el onira, también lo pone como una elección activa de Dios. O sea, Dios los conoce, los predestina, los llama, los glorifica y los justifica. Todas las acciones verbales recaen en Dios. Por eso decimos que no hay forma de que estas personas que fueron conocidas por Dios terminen siendo o se terminen extraviando de Dios, ¿verdad? O terminen perdiéndose. Entonces, este es el decreto eterno de Dios y no hay ningún conflicto con sus atributos, porque a los que predestina Dios activamente y los salva, Dios va a recibir gloria por esa acción. La gloria va a ser de su misericordia y su gracia. Y la gente que está destinada o que Dios los está dejando a su propia reprobación, sin causar Dios la reprobación de ellos, Dios va a recibir gloria porque también Dios es justicia. De tal manera que hay un alivio entre las dos condiciones. Y este decreto es eterno, hermano. O sea, el plan de Dios no puede mutar. Si fuera plan de Dios salvar a todos, entonces quiere decir que Dios en un momento cambia de plan. Es decir, ya no quiero salvarlos, ahora quiero juzgarlos. ¿Sí me explico? Entonces yo encuentro ahí un punto flaco en la postura de nuestros hermanos. Adelante. Efesios 1:4, sin calvinismo. Los creyentes fuimos escogidos por Dios antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él. Nosotros, los no calvinistas, fuimos escogidos en Cristo. No fuimos escogidos para estar en Cristo como lo fueron los calvinistas, sino más bien fuimos escogidos en Cristo. No fuimos escogidos para estar en Cristo, porque entonces la elección hubiera sido fuera de Cristo. Repito, no fuimos escogidos para estar en Cristo, fuimos escogidos en Cristo. Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él. Escogió, excelexato. Escogió es el verbo. La acción del verbo escogió fue hecha por Dios. Dios es el sujeto omitido que hizo la acción del verbo escogió. B. Dios escogió algo o alguien. Algo o alguien fue escogido por Dios. Algo o alguien recibió la acción del verbo escoger o escogió.
¿Quién fue escogido? C. Y más, nosotros. Pronombre en acusativo, objeto directo, es decir, quien recibe la acción del verbo. ¿Quién es nosotros? ¿Los ateos, los incrédulos, los budistas, los musulmanes? No. Nosotros los creyentes del pronombre primera persona plural de la comunidad creyente de Éfeso. Pablo en el contexto se refiere a la comunidad de creyentes. Los creyentes fueron escogidos por Dios. Como Pablo, un judío creyente, los efesios creyentes no judíos. Judíos y no judíos creyentes fueron escogidos. En preposición que rige en dativo, complemento circunstancial de lugar, de esfera. Aftó, el pronombre personal dativo, complemento indirecto, donde ocurre la acción del verbo. ¿Dónde, en qué lugar hizo Dios la acción del verbo escogió? En aftó. La acción del verbo escogió ocurrió en él, en Jesús, en Cristo, no en Adán. Repito, no en Adán. Pro. Antes, preposición que rige en dativo, complemento circunstancial de tiempo. Dios hizo la acción del verbo escogió en un tiempo. G. ¿Cuándo, en qué tiempo hizo Dios la acción del verbo escogió? Procatabolis cosmú. Antes de la fundación del mundo. H. Ine. Ser. Verbo presente activo infinitivo. Para ser. Propósito. Fuimos escogidos en Cristo para ser santos y sin mancha delante de Él, delante de Dios. Por lo tanto, los creyentes fueron escogidos por Dios antes de la fundación del mundo, pero no fueron escogidos en Adán, sino en Cristo. El propósito de elegirnos en Él es para ser santos y sin mancha delante de Dios. Estas hermosas bendiciones están solo en Él, en Cristo, nunca en Adán. Repito, estas hermosas bendiciones están solo en Él, solo en Cristo, nunca en Adán. Porque Dios escogió a personas en Cristo, no en Adán. Los incrédulos están en Adán y la elección no se hizo en Adán, como afirma el calvinismo. Si los calvinistas intentan defender su soteriología afirmando que fueron escogidos en Cristo, recordémosle a los calvinistas que ellos cuando estaban en Adán eran escogidos. Ellos no necesitaban estar en Cristo para ser escogidos. Ellos son escogidos en Adán fuera de Cristo. Los calvinistas fueron escogidos en Adán. Ellos recibieron la acción del verbo escogió en Adán. Fueron escogidos en Adán para hacerlos creer y para ser posicionados en Él, en Cristo. Pero fueron escogidos en Adán. La soteriología calvinista es una soteriología antropocéntrica. 1. Dios es el sujeto omitido, tercera persona plural. 2. Escogió. El verbo es escoger o escogió. Fue hecho por Dios. Dios es quien hizo la acción del verbo escogió. 3. A nosotros, que es acusativo, objeto directo de la primera persona plural. Es decir, quienes recibimos la acción del verbo es nosotros. 4. En preposición que rige en dativo, complemento circunstancial del lugar. 5. El pronombre dativo, complemento indirecto, donde ocurre la acción del verbo. La acción del verbo ocurrió en Él, en Jesús, no en Adán. Nosotros los creyentes recibimos la acción del verbo escogió, pero recibimos la acción en Cristo, no en Adán. Los calvinistas recibieron la acción del verbo escogió en el estado de incrédulos y por lo tanto en Adán.
fueron escogidos en Adán para hacerlos creer y para ser posicionados en él, en Cristo. Ellos fueron escogidos antes de la fundación del mundo en Adán. Fueron escogidos cuando no eran creyentes y los incrédulos están en Adán. Por lo tanto, ellos son escogidos en Adán para hacerlos creer y para ser posicionados en él, en Cristo. Para que el sistema soteriológico calvinista tuviera sentido, Pablo tendría que estar instruyendo a los no creyentes, a los incrédulos, como hacen los calvinistas, enseñando a los incrédulos que Dios los escogió en Cristo. Pero la audiencia de Pablo no eran incrédulos, sino creyentes. Si contrastamos el calvinismo con Pablo, Pablo le dice a los hermanos que ellos fueron escogidos. Los calvinistas, por el contrario, le dicen a los incrédulos que ellos fueron escogidos y que fueron escogidos en Cristo cuando estaban en Adán. Dos audiencias completamente diferentes. Una, la audiencia de Pablo, los hermanos. Otra, la audiencia de los calvinistas, los incrédulos. Lo que Pablo dijo a la iglesia, los calvinistas se lo dicen y lo aplican a los incrédulos. Alguien está muy mal aquí y creo que no es Pablo. Los calvinistas afirman que ellos, cuando estaban en Adán, eran escogidos en Cristo. Nuevamente, los calvinistas afirman que ellos, cuando estaban en Adán, eran escogidos en Cristo. Eso no tiene ningún sentido. Creo que es una inconsistencia de los calvinistas decir, Dios nos escogió en Cristo, porque ellos fueron escogidos cuando eran incrédulos, por lo tanto su elección fue en Adán. Dios los escogió en Adán para hacerlos creer y para ser posicionados en Cristo. Los calvinistas afirman que ellos, cuando estaban en Adán, eran escogidos en Cristo, lo cual no tiene ningún sentido. ¿Por qué creemos que Dios escogió a creyentes y no a incrédulos? Aunque Pablo explícitamente no dice fueron escogidos los creyentes, se puede deducir que los creyentes fueron escogidos porque solo los creyentes están en Él, en Cristo, ¿o no? Además, la audiencia de Pablo eran los creyentes de Éfeso. Al menos que usted crea que los incrédulos están en Él, en Cristo, y que la audiencia de Pablo eran los incrédulos de Éfeso, ¿o sí? Aunque Pablo explícitamente no dice Dios escogió a personas, podemos deducir que Dios escogió a personas, porque creo que Pablo y los hermanos de Éfeso eran personas, ¿o no? A menos que usted crea que Pablo y los hermanos de Éfeso no eran personas, ¿o sí?